El libro El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, de Philippe Ariès, cuya edición original data de 1960, dio mucho que hablar. Describía la profunda revolución sentimental en la relación entre padres e hijos. Antes, del siglo XVIII, explica el libro, no se veía al niño tal como era, sino como a un adulto en miniatura, sin que fuera merecedor de un cariño ni unos cuidados especiales. Descuidado e incluso excluido, no se le tomaba en consideración, en sí mismo. Según el autor, una natalidad desbordante y una mortalidad infantil devastadora impedían que los padres se apegaran demasiado a ese desecho eventual, una criatura insignificante destinada a una muerte prematura. La ilustración, afirma Philippe Ariès, pasó la página de una edad media, indiferente al niño. Inauguró el esquema de una familia menos numerosa, formada por la pareja y una progenitura reducida, lejos de las extensas fratrias de antaño. Con la modernidad, concluye el libro de 1960, el niño, colocado en el centro del hogar, pasa a ser objeto de una atención específica y un afecto auténtico. Esta obra contribuyó mucho a la mala fama del medioevo, lastrada por un corazón de piedra, desentendida del niño. Peor aún, el tópico de los medievales insensibles hacia quienes no se les parecen no se limita a los niños. Los enfermos, sobre todo los leprosos, los judíos o los musulmanes, formarían parte de esos marginados, rechazados y a veces perseguidos. Pero el estudio de los documentos de la época demuestra lo contrario, que las comunidades medievales distaban mucho de ser tan cerradas e intolerantes. Cunas, juguetes y salterios. Los vestigios arqueológicos ponen en evidencia la atención que prestaban a los niños, los hombres y las mujeres de la Edad Media. En nuestros museos podemos ver muchos juguetes de la época, de madera o barro cocido. Muñecas, sonajeros, silbatos, comiditas, canicas, peonzas, bolos, figuritas de animales. También podemos contemplar cunas medievales, que a veces, con su balanceo, han dejado surcos en el suelo detectados por los arqueólogos. En las miniaturas de los manuscritos aparecen andadores y carritos de bebé. En la Edad Media los niños recibían regalos y artículos educativos como en cualquier otro periodo de la historia. En las familias más ricas había juguetes para aprender a leer. Las letras __ del alfabeto están escritas en cinturones de cuero, bordadas en tela, o pintadas __ en tablillas de madera. La nutrición también era un momento importante para el aprendizaje. De hecho, el verbo latino nutrire significa tanto nutrir como educar. De modo que el abecedario aparece en los tazones, pero también en algunos pasteles y dulces. Estos juguetes e inscripciones, conocidos gracias a la arqueología y la iconografía, revelan una indiscutible sensibilidad a las distintas etapas de la infancia y a los aprendizajes transmitidos de forma lúdica. Ya desde el embarazo, la madre sentía la cercanía del niño. Si en Roma, los movimientos de la criatura en el vientre materno podían interpretarse como presagios de desgracia, en los evangelios los saltos de Juan Bautista, en el seno de Isabel anuncian la llegada de Cristo. Lucas 1:41. Cuando nacía, un niño no estaba desatendido. En las familias nobles se solía recurrir a una nodriza, aunque esta costumbre tampoco era general, pues cundía cierta desconfianza hacia la lactancia mercenaria. A principios del siglo XIII las novelas de la Mesa Redonda presentan a un senescal queu, loco, ruin y felón, porque la nodriza que lo amamantó lo había desnaturalizado. Su hermano putativo, Rey Arturo, amamantado por la madre de Queu, no vacila en disculparlo. Tengo el deber de soportarlo, pacientemente, porque sus defectos proceden de la mujer que le nutrió, y por mí le privaron del seno materno. Por entonces la predicación y la iconografía difunden la imagen de la Virgen amamantando a su hijo Jesús, modelo que las mujeres cristianas debían imitar. Los hijos de la aristocracia y la burguesía solían recibir su primera alfabetización gracias a su madre. El Nominale Sive Verbale, compilado hacia 1300, es un glosario franco-inglés para los señores de la isla que debían dominar ambas lenguas. Una de las frases que el niño aprende de memoria menciona el papel de la madre educadora, la misma que le enseña a leer el Nominale, Femme prend enfant sur l'heure, woman, lernit, child, on, boque, que podría traducirse como la mujer enseña a leer a su hijo, en un libro. La vida de San Bernardo de Mentón, que vivió en Saboya en el siglo XI, dice de él: a los 2 o 3 años, en cuanto supo hablar, ansiando ardientemente leer el libro de oraciones de su madre, se puso a deletrear las letras y combinar las sílabas. Otro indicio que confirma el papel de la madre en la enseñanza de la lectura. En la escultura y la pintura de finales de la Edad Media aparece la imagen de la Virgen leyendo un manuscrito que le muestra su madre Santa Ana. El propio Bernardo de Menthon, como muchas niñas y niños de su tiempo, aprendió a leer en un devocionario que poseían casi todas las damas nobles. Era un libro de horas, con las oraciones de día, o un salterio, con la traducción latina de los cánticos de alabanza, atribuidos al rey David. Los escultores de los siglos XIII y XIV personificaron las 7 artes liberales como mujeres con velo. Entre ellas, la gramática, con un libro abierto en el regazo, enseña a leer y escribir a un grupo de niños que la rodean. La feminidad, como vemos, desempeña un papel fundamental en la alfabetización de los niños.
Y la Edad Media no es implacable con ellos. ¿Y el padre? ¿También interviene en la crianza de los hijos? La pregunta sería ociosa si ciertos autores no hubieran afirmado lo contrario. A decir verdad, el padre aparece muy poco, solo la madre está al cuidado de un niño, sucio y gritón. De edad avanzada, porque se casa tarde por motivos económicos, el padre apenas ve crecer a su hijo. Afirma una historia de la paternidad escrita a finales del siglo XX. Esta visión ha sido muy criticada. El padre medieval era cariñoso con sus hijos e hijas. Los relatos, de Milagros por ejemplo, nos lo presentan preocupado por su salud. Angustiado y lloroso, el padre del niño enfermo corre a buscar un médico y, como último remedio, emprende un largo peregrinaje para implorar la ayuda de un santo y obtener la curación. Los moralistas hacen hincapié en la parte que le corresponde al progenitor, en la educación del niño. Tomás de Aquino escribe al respecto. Hasta entre las fieras más salvajes, la hembra no basta por sí sola para la educación de la prole. Con mayor razón, en la especie humana, el hombre debe intervenir en la educación no solo nutriendo el cuerpo, sino aún más el alma. Más que dar un consejo, lo que hace el teólogo es destacar un hecho. El sentimiento paterno no es ajeno, evidentemente, a la Edad Media. El encierro progresivo del leproso. Más allá de la primera infancia, cabe preguntarse si la Edad Media es tan implacable con los más débiles como a veces se afirma. En el periodo medieval se marginaba a los enfermos, sobre todo a los contagiosos. Teniendo en cuenta la evolución en el tiempo, el caso de los leprosos invita a la prudencia. Esta enfermedad, llegada al occidente durante el Imperio Romano, deformaba el rostro de su portador y mutilaba sus miembros. Pero durante los primeros siglos no provocaba su exclusión. A las puertas de París, San Martín, 316-397, se abre paso entre la multitud para abrazar a un leproso. El legendario hagiográfico presenta a la reina Matilde de Escocia, al conde Teobaldo de Champaña y a Julián el Hospitalario socorriendo a un leproso, que se convierte milagrosamente en el propio Jesús. Por último, la traducción latina de la Vulgata llama leproso, leprosus, al sirviente sufriente del profeta Isaías, 53:4, hombre de dolores, en quien los exégetas ven a Jesús crucificado. El propio Cristo cura a varios desdichados que padecen esta enfermedad. Una de sus parábolas condena al rico que descuida al pobre, Lázaro, Lucas 16, 19-31, de cuyo nombre deriva el francés antiguo ladre, leproso. Los clérigos solían hablar a favor de los leprosos. Consideraban que sus sufrimientos, similares a los de la pasión de Cristo, redimían los pecados de la humanidad, por lo que alentaban las obras de misericordia al servicio de esos enfermos. La predicación influía en las prácticas sociales. Francisco de Asís, 1181, 1182, 2026, en su testamento, atribuye su conversión a sus visitas a los leprosos, a los que logró acercarse tras vencer su repugnancia inicial. Cuando yo estaba en pecado, ver a los leprosos me causaba repugnancia. Pero el Señor me llevó en su compañía y tuve piedad de ellos, y al separarme de ellos, lo que me causaba repugnancia se tornó para mí consuelo del alma y el cuerpo, y después de esto, salí del mundo. No obstante, al mismo tiempo y en contraste con la caridad cristiana, también cundió una visión más negativa de la lepra. Se consideraba que era una consecuencia del desenfreno sexual del enfermo, violador potencial al ser incapaz de controlar sus pasiones. Tristán salva in extremis a Isolda de la horda de leprosos a quienes el rey Marcos, el marido engañado, la había entregado para vengarse. En Joffre, novela artúrica en lengua de Ocde, finales del siglo XII, 2 leprosos matan niños para beber su sangre. Esta mala imagen no mejora con el paso del tiempo. En el siglo XIV el miedo al contagio causado por la peste refuerza la desconfianza hacia estos enfermos. En el verano de 1321, en Aquitania, en un ataque de histeria colectiva, los acusan de envenenar los pozos. Hasta entonces se habían creado muchas leproserías en las ciudades o en sus proximidades. Eran comunidades de carácter religioso, donde los oficios marcaban el ritmo de los días. Además de los enfermos, en ellas vivían sacerdotes y laicos sanos entregados a su cuidado. A partir del siglo XIV la situación de estos establecimientos cambió. Los alejaron de las poblaciones y los cerraron, con lo que los leprosos quedaron excluidos de la sociedad. Al entrar en ellos se celebraba una especie de rito funerario en el que el leproso, marginado para siempre, renunciaba definitivamente al mundo. Este deterioro de su condición era nuevo, y coincidió con el fin de la Edad Media. Profusión de hospitales. No obstante, esta reclusión tardía de los leprosos fue una consecuencia de la lógica hospitalaria medieval. Su aspecto menos glorioso no debería empañar todo un periodo, porque antes del siglo XII los enfermos pobres vivían sobre todo en el campo, donde la comunidad rural podía ocuparse de ellos sin gran dificultad. Lo mismo puede decirse de los inválidos y los ancianos, pues su familia y sus vecinos se hacían cargo espontáneamente de ellos. Esta solidaridad contrasta con las condiciones de vida de los ancianos de nuestro siglo XXI que viven solos. En materia de ayuda mutua la Edad Media podría enseñarnos algo. A partir del siglo XII el crecimiento urbano llenó de pobres las ciudades, donde podían vivir de las limosnas. Impulsada por el cristianismo, una corriente de solidaridad fundó entonces los hospicios, Hôtels Dieu, en Francia, donde se socorría a los pobres de Cristo. Por término medio en cada urbe había 10 instituciones caritativas de este tipo,
con una treintena de beneficiados cada una: enfermos, inválidos, moribundos, ancianos, parturientas, peregrinos y huérfanos, que allí eran lavados y alimentados. Favorecía su aceptación el hecho de que la pobreza estuviera rehabilitada, en particular por las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, antonianos, trinitarios y mercedarios, que optaban por renunciar a todos los bienes, incluidos los comunitarios, para dedicarse a los pobres. Estas casas de Dios disponían de una capilla para los oficios y estaban a cargo de religiosos hospitalarios, pero también de cofradías laicas con vocación de servicio al prójimo. Las cofradías también se ocupaban de sus miembros enfermos y otras personas en dificultades. Ya desde el Imperio Romano, los obispos, canónigos y monjes repartían a las puertas de catedrales y monasterios la comida almacenada en sus capellanías. A partir del siglo XII, los laicos se unieron a esta práctica, sobre todo en los funerales. Sus testamentos citan a menudo la frase del Eclesiastés 3:30. Como el agua apaga el fuego, la limosna perdona la multitud de los pecados. Al final de la Edad Media el espíritu humanitario prevaleció sobre el religioso, y los hospicios se secularizaron, quedando a cargo de los municipios. Estaban más medicalizados por la presencia de galenos, cuyo número había aumentado gracias a la expansión de las universidades. La Edad moderna cambió aún más su naturaleza. De creer al filósofo Michel Foucault, el siglo XVII pervirtió el espíritu de la institución hospitalaria, con el gran encierro de los locos, que hasta entonces vivían en sintonía con sus conciudadanos. Los judíos, entre aceptación y rechazo. La actitud de la cristiandad con los judíos fue mucho más ambigua y osciló entre la acogida y el rechazo. Debe tenerse en cuenta que en Occidente las comunidades judías eran importantes, sobre todo en las ciudades. Se autogestionaban en sus propios barrios alrededor de una sinagoga, bajo la jurisdicción de los rabinos, y negociaban su fuero y su fiscalidad con las autoridades cristianas que agravaban los impuestos. En el siglo IX los judíos de Occidente disfrutaron de un periodo de paz. La filosofía política de Carlomagno estaba muy inspirada en el Antiguo Testamento. Los intelectuales de su entorno lo comparaban con Moisés o David y consideraban a sus súbditos, los francos, como el Nuevo Israel. Desde el Tratado contra los Judíos de Agustín de Hipona, la teología cristiana consideraba que los judíos ofrecían un testimonio de la verdad, testimonium veritatis, por atenerse a los primeros libros de la Biblia, y que sus costumbres corroboraban el contenido de los evangelios. El derecho, canónico o eclesiástico, prohibía forzar su conversión, pues se pensaba que se llevaría a cabo inexorablemente en el fin de los tiempos. El siglo XII mantuvo esta tradición de tolerancia y respeto. Hubo exégetas, cristianos que aprendieron hebreo para que los rabinos los ayudaran a interpretar las escrituras. El cisterciense Esteban Harding, Andrés, canónigo, de Saint-Victor de París, el sacerdote Herberto de Beauchamp. La colaboración entre eruditos de ambas religiones en el ámbito de la medicina y la astrología era muy estrecha. En la península ibérica, los pensadores judíos tuvieron un papel esencial en la introducción de la filosofía de Aristóteles y de Averroes. Destaca entre ellos Maimónides, 1138 a 1204, que la hizo compatible con el monoteísmo judeocristiano. Sin embargo, este entendimiento fue empañado por las acusaciones, tristemente conocidas. La supuesta complicidad de los judíos en la crucifixión de Cristo, cuya resurrección negaban, suscitó desconfianza, cuando no, animosidad. Se consideraba que debían estar al servicio de los cristianos. A cambio de su protección, las autoridades cristianas recargaban los impuestos. No siempre fueron capaces de salir al paso de las acusaciones, infundadas sobre el asesinato ritual de niños, que Inocencio III consideraba absurdas, y estallaron disturbios que, en paralelo con las cruzadas o pretexto de los préstamos usureros de los judíos, desembocaron en matanzas. Ante estos crímenes, los poderes políticos no permanecieron pasivos. Varios justos se opusieron a las persecuciones, como Bernardo de Claraval en Renania alrededor de 1145. Efraín ben Jacob, 1132, Renania alrededor de 1145. Efraín ben Jacob, 1132, 1200. Un judío de Bonn, dio gracias a Yahvé, que para consolar nuestro llanto y contener a los malos, envió a un sacerdote bueno y auténtico, honrado por todo su clero, que conocía y comprendía su propia religión. Su nombre era Bernardo, y era abad de Claraval, en Francia. Al elogiar la comprensión del cristianismo, Efraín se refería al mensaje evangélico de caridad que incitó a Bernardo a salir en defensa de los judíos. Llegó a poner en labios de Bernardo una afirmación que implicaba una aceptación sincera de la judeidad de Jesús. Matar a un judío, pues matar al propio Cristo. El cisterciense se convertía así en la mala conciencia de los cristianos descarriados. La monarquía no siguió su ejemplo y optó por el rechazo. Entre 1180 y 1882, Felipe Augusto decretó la confiscación de los bienes de los judíos del norte de Francia y posteriormente su expulsión. En 1306, el rey francés Felipe, el Hermoso, extendió estas medidas a todo el reino. Los desterrados se refugiaron entonces en los estados pontificios y la península ibérica. En los siglos XIV y XV, los miedos colectivos provocados por la peste, cuya propagación a veces se atribuía a judíos envenenadores, y la política de homogeneidad religiosa de los nuevos estados nacionales deterioraron
considerablemente su situación en 1492, su expulsión del Reino de Castilla, y la Corona de Aragón fue la culminación de una persecución que marcó la entrada de Occidente en la Edad Moderna. No cabe duda de que la Edad Media hizo su aportación al menosprecio del pueblo judío. Pero los pensadores de los siglos XVI a XVIII, empezando por Lutero, Voltaire y los enciclopedistas, fueron más lejos en esta denigración. En las edades moderna y contemporánea, la hostilidad hacia esta comunidad no hizo más que aumentar. Para los cristianos medievales se basaba en un contraste de identidades, culturas y religiones, pero este judaísmo que conozco debe confundirse con el antisemitismo, que, a partir del siglo XIX, justificó la opresión de los judíos basada en la raza. Y las consecuencias de esta nueva ideología fueron mucho más catastróficas que en la Edad Media. El descubrimiento del Islam. Las relaciones de los cristianos con los musulmanes serían menos tolerantes que con los judíos. El Islam, fundado tardíamente en el siglo VII, no fue admitido en Occidente. Era la religión de los califatos y emiratos orientales, o magrebíes, con quienes el papado y los reinos cristianos se relacionaban mediante la diplomacia o la guerra. Al principio los europeos consideraban al Islam como un politeísmo idólatra que representaba al profeta y otras divinidades con estatuas ante las cuales los musulmanes o paganos se arrodillaban para adorarlas. En las antípodas de la unicidad absoluta de Dios y la prohibición de imágenes en el Islam, se inventó un panteón diabólico, musulmán formado sobre todo por Mahoma, Apolión y Tervagante, mencionados por ejemplo en el Cantar de Roldán. Sin embargo, hubo algunas mentes ilustradas que preconizaron una apertura hacia los musulmanes, como Pedro el Venerable, abad de Cluny, que encargó la traducción del Corán al latín. Fue así como los cristianos cultos entraron en conocimiento del Islam. Hacia 1155, el prólogo del opúsculo de Pedro, titulado Contra la secta de los sarracenos, prefiere el diálogo a la guerra. No os ataco, como a menudo hacen los nuestros, con las armas, sino con las palabras, no con la fuerza, sino con la razón, no en el odio, sino en el amor. Este amor debe prevalecer entre los que rinden culto a Cristo y quienes le detestan, como prevalecía entre los apóstoles y los paganos, a quienes invitaban a abrazar la ley de Cristo. El inglés Roger Bacon, 1292, miembro de la Orden franciscana, dedicada a la evangelización del Islam después de la estancia en Egipto de Francisco de Asís, preconizó el aprendizaje del árabe para entablar un diálogo sincero con los musulmanes. Según él, conservan en su religión muchas de las palabras del Evangelio y Cristo es uno de sus grandes profetas, nacido de la Virgen María sin intervención del hombre, sino por el mero soplo del Espíritu Santo. El franciscano va más lejos y llega a censurar la cruzada. Guerrear contra los sarracenos no sirve para nada. Los descreídos no van a convertirse por eso. Al contrario, perecen en la guerra y van al infierno. Sus supervivientes y sus hijos acrecientan así su odio a la fe cristiana y se alejan de ella para siempre. Están aún más decididos a hacernos daño. Es así como hemos hecho imposible por doquier la conversión de los sarracenos. El razonamiento de Roger Bacon da prioridad a la misión, siguiendo la enseñanza evangélica sobre la cruzada. Su punto de vista no es exclusivo de un gran sabio. Alrededor de 1215, en la novela Wilhelm del Caballero, Wolfram von Eschenbach-Gieburg, una princesa sarracena que se ha convertido al cristianismo para casarse con el protagonista, les pide a los caballeros de su marido que respeten a sus enemigos musulmanes o paganos. Recuerda que todas las naciones, sea cual sea su religión, son iguales ante su Creador. Tratad con consideración a estas criaturas que Dios ha hecho con su mano. El primer hombre era pagano. ¿Es pecado matar a quienes nunca habían recibido la gracia del bautismo? Yo afirmo que es incluso un gran pecado. Dios tiene 72 pueblos, todos formados por sus criaturas. Aunque la Edad Media estaba presa de sus propias representaciones, no fue tan intolerante como se complacen algunos en decir. Permitió la coexistencia de comunidades diferentes. El judaísmo, al ser precursor del cristianismo, su continuador, fue especialmente tolerado. Fue al final de la Edad Media cuando el Estado moderno trató de unificar las conductas y las creencias. No soportaba la diferencia religiosa ni la integración de ciertos enfermos, como los leprosos. Modernidad no siempre es sinónimo de progreso social. A menudo favorece el rechazo a los diferentes.